Muy buenas noches. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que quienes se oponen a la reforma electoral son corruptos y rateros. Ante estos señalamientos y previo a la discusión de la reforma prevista para principios de diciembre, ¿cómo debe de actuar la oposición frente a esta reforma? Para debatir este tema, saludo a Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contento de estar con ustedes, Leo. Buenas noches. Buenas noches a Carlos Bravo Regidor. Buenas noches, Leo. Colegas, ¿cómo están? Y Paula Sofía Vázquez. Buenas ¿Cómo estás, noches, Paula? Chicos. Bueno, empecemos contigo. Te toca a ti, Paula. ¿Cómo debe actuar la oposición? Que, por cierto, no sé si es la oposición o no, pero hay una marcha el próximo domingo para supuestamente defender la autonomía del INE y el Tribunal Electoral. Sí, yo creo que lo primero sería hacer una distinción entre la oposición partidista y quienes hoy, en pleno ejercicio de nuestros derechos constitucionales, protesta, libertad de expresión, cualquiera que te puedas poner en contra, vas a salir a ejercer otro derecho constitucional, que sería la calle a marchar, Sí. porque en este caso te opones a que pase una reforma política. Yo creo que sería la primera gran distinción que haría, y que es una distinción en la que el presidente evidentemente ha jugado todo el tiempo a decir todos están en mi contra, ¿no? O sea, las declaraciones de son corruptos, son de la derecha, son de no sé qué. Creo que no podemos, yo no me pongo el saco de la oposición partidista, yo no me pongo, y ese es el saco con el que ellos juegan. Yo sí me pongo el saco de un ciudadano que lleva exigiendo durante muchos años a muchos gobiernos un contexto de exigencia en el cual haya unas ciertas condiciones democráticas que hoy se están viendo, en mi opinión, amenazadas por algunos puntos de la reforma política que ¿No quieren importa pasar. quién convoque, Paula? En este caso, la verdad es que yo sí no creo que es tan alto lo que está, es tan grande lo que está en juego, Sí. que yo sí, es de las pocas cosas, ¿eh? Yo creo que generalmente uno siempre se fija a quién le está haciendo el juego. Y en este caso, no. O sea, yo no creo que oportunistas de todos estos movimientos siempre hay. Evidentemente es una reforma que si los partidos políticos chiquitos, los partidos políticos de oposición, tienen dos dedos de frente, pues se pueden dar cuenta que es una reforma que tarde o temprano va a terminar por extinguirlos. Por el tema del financiamiento, por el tema de la falta de autonomía del INE, por el tema de permitir que los funcionarios públicos utilicen recursos públicos para hacer propaganda a favor de quienes ellos quieran, que evidentemente será el gobierno. Yo creo que se tendrían que dar cuenta de eso. Si ellos se van a sumar a una marcha que aparte están convocando organizaciones ciudadanas, vaya, o sea, que algo nos una. Por cierto, tiene esta idea de que es una marcha ciudadana, no es la oposición, lo dices bien, hay que dividir la oposición, Gibran, pero la oposición está sentada en la mesa negociando, salvo MC, entiendo que el PAN, PRI y PRD se han estado dispuestos a sentarse a negociar con el gobierno una reforma electoral, en lugar de decirles no y punto. Sí, no hay condiciones para que se negocie una reforma electoral. No se ha llamado, digamos, de una manera ni siquiera sensata. López Portillo tuvo más elegancia para llamar a la suya cuando tenía todo el poder y la cuestionada legitimidad de haber sido candidato único, pero habló con todos, los invitó a todos a la mesa, mandó a hacer un estudio que hizo Rodríguez Araujo, es decir, con evidencia técnica y con todos sentados a la mesa para construir con el mayor consenso posible. Era una reforma para abrir el sistema, ¿no? Sí. Y ahora una reforma para cerrar, todos los beneficiarios de la apertura están sentados, lo cual me parece inconcebible, pero todavía guardo alguna esperanza, no en esa oposición, donde yo creo que es muy natural que voten en contra, espero por lo menos que así sea, sino al interior de Morena. Yo creo que hay muchos diputados, diputadas que vienen de la izquierda, que hayan estado tragando suficiente lodo y que en esto deberían encontrar un límite, porque las conquistas pluralistas en buena medida vinieron de la izquierda democrática, también de la derecha liberal. Pero la agenda... Te leí el lunes y me pareció un poco ingenuo de tu parte decir que van a salir estas fuerzas de izquierda a defender la democracia. Con un puñado. No lo veo, ¿eh? Un puñado de diputados dignos, ¿Tú crees diputadas que sí? y diputadas. ¿Tú crees que vaya a haber un solo digno que vaya a decir esto no?
Le vaya a decir no al presidente. Hubo en la reforma de Guardia Nacional una diputada. Pues sí. Yo creo que aquí tendrá que haber más de uno. Yo espero que sí, la verdad es que sí. Pero esperas. Y los llamo a eso. Estoy hablando con todos los que puedo para exponerles estos argumentos, para decirles que esa izquierda en la que creció y se encumbró López Obrador fue la que consiguió esa apertura, y el registro del Partido Comunista que acabó en el PRD, donde López Obrador creció políticamente. Es decir, se está destruyendo no solamente el legado democrático de generaciones anteriores, sino el conglomerado social mismo y su núcleo de ideas que llevaron a López Obrador al poder. Es una traición a la izquierda lo que está sucediendo, y debe haber varios legisladores sensatos que se den cuenta de eso. No creo que haya argumentos desde el oficialismo para doblarlos con la razón. Todo lo que les hicieron en Morena, de movilizar con compra de voto, de rasurar en el padrón, de resguardar la información, bueno, eso van a hacer para poner a sus consejeros. En el INE cometieron el error de hacer una encuesta mal hecha. Sí, bueno, qué va. Les preguntaron si les gustaría elegir. Bueno, a todos nos gustaría elegir, pero lo que está sobre la mesa no es eso. Es elegir entre los candidatos que el presidente designe por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, y si nos descuidamos también por el Poder Judicial, porque ha logrado marcarle la agenda hasta ahora en las decisiones más importantes sobre la acción de gobierno. Pero tenemos... Carlos, sí, no, pero están sentados y sí da un poco de miedo pensar que el futuro de la democracia está en manos de Alejandro Moreno, a quien tiene una cola que le pisen de aquí a Campeche, man. Fíjate que yo creo que en efecto cuesta un poco de trabajo imaginar cuál sería la racionalidad, digamos, colectiva, institucional, partidista de las oposiciones para votar a favor, sobre todo de la parte de la reforma que tiene que ver con el cambio en la forma en que se designa a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal. Creo que la vulnerabilidad viene más, digamos, por el tema como de los horizontes políticos individuales. O sea, por un lado, digamos, si uno piensa en lo que a veces en la literatura llama los empresarios políticos, ¿no? La gente que quiere hacer una carrera, que quiere crecer, que quiere estar en la toma de decisiones, influir, pues tiene sus opciones, ¿no? Y en este momento, pues es claro que el López Obradorismo pasa por una etapa de marea alta, ¿no? Y que está tratando de aprovecharla. A mí no me parece que esa reforma en particular responda a la necesidad de resolver ningún problema concreto, lo platicamos aquí la vez pasada, sino más bien pues es un intento de aprovechar las circunstancias, uno, de debilidad y división de las oposiciones, y dos, pues del 2024 ya a la vuelta. Desde el punto de vista individual de los empresarios políticos, por llamarles así, que están en las oposiciones, pues es entendible que les haga de pronto, digamos, ojitos la idea de, bueno, pues igual yo estoy en un partido que no tiene no se ve muy fuerte, tiene que unirse con los otros, y eso de alguna manera pues va creando un embudo donde yo a lo mejor hice muchos méritos en mi partido, en el PAN, en el PRI, en el PRD, pero ahora pues si vamos juntos, que es lo que pareciera, yo tengo mis dudas de eso, pero creo que es, digamos, en términos generales, mayoritaria la idea de que para tener un mejor desempeño las oposiciones tendrían que ir juntas. Entonces, suponiendo sin conceder que ese fuera el caso, estos empresarios políticos pueden calcular y decir, bueno, pues esto me va a crear un embudo, porque yo voy a tener que competir por una candidatura, no nada más con la gente de mi propio partido, sino con la de los otros partidos también con los que vamos a ir en coalición. Eso pues disminuye mis probabilidades, y en cambio pues si yo voto por esto, básicamente es, sobre todo en el PRI, que es lo que estaba diciendo Alejandro Moreno, pues ya es básicamente un paso para dejarse absorber por Morena, ¿no? Hemos visto diputados, incluso por ahí un senador del PAN, pues que ya se cambiaron de bancada. Creo que esa tentación existe en términos individuales, y es a lo que le apuesta un poco Morena, ya sea extorsionándolos o premiándolos. Por cierto, pero sí la reforma incluye menos pastel. Sí. Y menos pastel significa menos financiamiento, pero sobre todo va a haber 32 senadurías menos que repartir y 200 diputaciones menos.
O Pero sea, a ver. ahora sí ya, o sea, de 500 vamos a pasar a 300 diputados, ¿eh? No, y además, por ejemplo, la forma en que Con se lista cerrada. estaría Sí, lista cerrada. Bueno, no queda claro lo de la lista cerrada, pero... No, yo creo que sí está claro. Y son, en lugar de 5 grandes circunscripciones. No, son 32. Son 32. Y eso tiene un Pero problema no estoy seguro que dice que la lista es cerrada, ¿eh? Bueno, pero abierta o cerrada, de todas maneras, esas 32 circunscripciones implicarían un tremendo problema de falta de representatividad en la medida que cada estado tiene sus 10 diputados. Entonces, un estado que tiene poco podría tener el mismo número de diputados que un estado que tiene mucha población. No, porque si entiendo bien, las diputaciones estarían en función... ¿De lo demográfico? De lo demográfico, Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, déjame Yo nada más supongo, terminar bueno, sí, ¿no? A ver, yo leí la reforma y a eso me quedó... Solo déjame terminar el punto Sí. de lo del INE. Sí, Yo creo que tienes razón, el pastel se hace más chico. sí. Y eso sería, digamos, también abonaría esta idea de que como que el embudo se hace cada vez más estrecho. Pero para quienes están en la posición ahorita de decidir cómo votan, no es nada más el tamaño del pastel. También es de qué lado vas a estar. Del lado de los que van a partir el pastel si pasa la reforma, Eso. o de los que van a padecer no partirlo. Sí. Bueno, a ver, indudablemente, y estarán de acuerdo conmigo cuando, si una oposición real, ¿no? Cuando lee esa reforma dice, oye, de ninguna manera, ¿no? O sea, esto no pasa, esto afecta a nuestros intereses, ¿no? Pero luego los ves que sí están dispuestos a negociar. Cuando dices ¿no? nuestros intereses, ¿quién es ese nosotros? Pues de la oposición, ¿no? O sea, nos van a pasar por arriba, se van a quedar con el árbitro, va a haber menos recursos, va a haber menos diputaciones, menos senadurías. Y por cierto, es que digo esto porque es importante, Paula, los partidos viven de eso. Justo. Viven de las promesas de dar puestos de elección popular, puestos y luego de los de elección popular, los administrativos, etcétera. O sea, son maquinarias clientelistas, la verdad. Por supuesto. O sea, yo creo que ya si pasamos del punto de qué nos gustaría que hiciera la oposición, ¿no? Sí. Claro, escuchar todas las miles de razones que se están poniendo sobre la mesa, todas documentadas. Ya, vamos a pasar de ese punto. No lo van a hacer. Sí. Ya, estos partidos tenemos. Si estamos hablando de la pura racionalidad política, incluso esto, si tú hablemos del embudo, pues ¿cuántas candidaturas? Ok, que el PRI se acabe y entonces vamos a negociar la reforma política. ¿Con cuántos te vas a pelear en Morena? O sea, si vamos a hacer un embudo, si estamos Pregúntale a Gibran. si estamos hablando de que los embudos se hacen más chicos y ojo, partidos políticos, Sí. dense cuenta que si van coaligados en este lado van a perder más. ¿Cuántos vamos a perder si terminamos con 2 partidos? ¿Cuántos vamos a perder si estamos hablando también de bolsa política, tampoco les conviene? No. Y lo otro que es también los institutos, y eso se los puede decir felizmente el Partido Verde, que nunca se ha peleado mucho por escaños. Sí. Los institutos políticos en México son un negociazo. O sea, ya hablando de la más sucia racionalidad política, Sí. pero son un negociazo. ¿A qué te refieres? No, son Los partidos. Por supuesto. Los ok. partidos políticos son un gran negocio. Y si no, que bueno, vean al pues el Partido Verde, Verde. Y si el no, Verde. vean hasta perderlos es un negocio. Si no, vean Encuentro Social, no sé qué. Eso también, o sea, incluso ya si lo estamos viendo desde el pragmatismo más sucio, esta reforma que termina concentrando el poder, que termina mandando todo a quien tenga gubernaturas. Estas circunscripciones, ¿quién las va? Los gobernadores. Por supuesto. 100%. ¿Quiénes van a ser los que ustedes creen que va a haber mucho espacio en los lugares estatales para que haya nuevos liderazgos, para que se reconozcan los liderazgos tradicionales? Por supuesto que no. Vas a ser grandes caciques, ¿y grandes caciques de quién? Pues del partido que tiene ahorita más Pero gubernaturas. ¿quién tiene la capacidad de influir en el voto si no esos mismos caciques? Por supuesto. Que serían los ¿Y quiénes- ganadores y en este quiénes caso. ¿Quiénes tendrían la capacidad también de movilizar todas esas estructuras? ¿Qué estructura puede alimentar una campaña a nivel nacional? Es un partido político, para eso existen. Totalmente, sí. ¿Cómo ves? Bueno, bastante deprimente. Vamos a salir de aquí a rumiar la falta de oposición que tenemos y la falta de dignidad en el oficialismo. Pero Por cierto, algo que no aparece en ninguna reforma es la posibilidad de facilitar la formación de nuevos partidos políticos. Y O muchísimas sea, eso sí se sanciones, quedan con el por supuesto. pinche monopolio, se lo quedan eso sí. Y sanciones Esto muchísimo cierra. más rudas para que se extingan. Sí, Cuando Y- violen la ley. sí.
y le da todo el poder a las burocracias partidistas. Totalmente, claro. Todo el poder. Pero yo conservo la esperanza de que en el Senado eso no pase. No va a pasar. Yo he hablado con varios senadores de Morena que están en contra, que ya votaron con muchas reservas las iniciativas recientes en materia de militarización, vamos a decirlo así, y que estoy seguro de que con esto sí no van a ir. Creo que ahí podemos tener un bastión republicano, pero el debate se tiene que ganar también en la tribuna. Y lo que está haciendo el presidente con alocuciones como la del día de ayer es rebajar ese nivel de debate. No quiere debate, quiere guerra de insultos. Y en esa guerra de insultos... Quiere ganar la narrativa, como siempre hace López Obrador. Como siempre. Sí. Y la manera de la oposición no debería ser entrar a ese juego. Que le entren Gustavo de Hoyos y Claudio X González y la gente a la que le gusta eso. Pero yo creo que una conversación serena que advierta de los graves riesgos que esto tiene puede ganar el debate en la Cámara de Diputados y puede ganar el debate y la votación en la Cámara de Senadores. A veces devaluamos el poder de la palabra. Tú casi no vas a marchas, Leo, porque tienes, lo sabes, el poder de la palabra. Los parlamentarios, cuando dicen cosas sensatas, son inescuchados. Bueno, el discurso de Germán Martínez. El discurso de Germán se viralizó. La verdad, increíble. Por ejemplo. Y ya quedó ahí para la historia. Ya quedó ahí. No va a haber manera, si se atienden los argumentos, si se atiende a la historia, de que ganen esos debates. En la Cámara de Diputados podrán vencer, pero no van a convencer. En la Cámara de Senadores no estoy seguro de que pase ninguna de las dos cosas. Por cierto, en esto cuestión de la narrativa, donde el presidente es muy bueno, hay que decirlo. Él usa sus técnicas de siempre, el agravio, el insulto, la polarización y la mentira. Por supuesto. Porque, a ver, aquí Pero el presidente nos está diciendo, vamos a desaparecer los plurinominales, a los cuales los estereotipa y los difama, etcétera. Oiga, presidente, lea bien su iniciativa, al revés, va a haber solo plurinominales. A dedo de las burocracias partidistas. Exacto. Vamos a reducir el financiamiento público. ¿Cuánto va a costar hacer elecciones cada 6 años nacionales? Sí. A ver, pero esto de los plurinominales me llama la atención porque nos está vendiendo exactamente. Es como si viniera un vendedor a venderte una lavadora y en realidad te está vendiendo una secadora. Es lo que dijimos la semana pasada, Leo. Esta reforma tiene toda la fisonomía del gato por liebre. Exactamente, es así. Ahora, yo creo que aquí sí es muy importante como ser muy realistas a la hora de hacer el análisis, ¿no? O sea, yo creo que en cierto sentido todos creemos que las oposiciones no quieren ser arrolladas y que habrá cierta grandeza de convicciones a la hora de votar, pero tenemos muchísima evidencia de que en la política mexicana, no solo en la mexicana, en la política en general, muchas veces lo que impera no es la grandeza de las convicciones, sino la pequeñez de las conveniencias, ¿no? Muy bien, y en ese caso, pues a lo mejor estamos en un escenario donde las burocracias partidistas, los caciques, las dirigencias, pues calculan que aunque se estrechen los embudos, no importa, porque lo que va a importar es, aunque el pastel se haga más chico, ¿quién reparte los pedazos? Sí, entonces estamos ante una posible perredización de las oposiciones, donde lo que impera es el interés de esos grupos dirigentes por mantener el control del aparato partidista, incluso a costa de su competitividad electoral. Muy bien, pues. Es terrible, es trágico, deprimente, pero es perfectamente factible que eso pase. No lo deseo, ojalá lo que estás diciendo tú de el valor de la palabra, la persuasión retórica impere, pero yo, digamos, veo muy clara la posibilidad de que lo que impere sean esas pequeñas conveniencias de esos grandes intereses, de esos grupos dirigentes y que terminen votando por algo que aunque represente en el largo plazo su debilitamiento, su extinción, que ponga en riesgo su supervivencia, no pone en riesgo el control que tienen de los aparatos partidistas. Fíjate qué bueno que lo tocas porque yo voy a insistir en este punto. Al final le hemos dado mucho poder a los partidos políticos, mucho, y ellos mismos se han dado un monopolio. Porque lo que tú dices es cierto, o sea, van a tener los partidos y las burocracias de los partidos mucho poder,
pero no hay otras alternativas. O sea, en la boleta va a haber 7 partidos y se acabó. Y aquí se abre el registro para nuevos partidos cada 6 años. Y además formar un partido político es una cosa titánica, ¿no? O sea, ahí están las candidaturas independientes. No, por favor. bueno, perdón, pero Claro. también se han dedicado a ponerle tantas piedritas que son imposibles. Ese me parece que es el tema. O sea, este es un sistema nada competitivo, Paula, ¿no? Sí, yo creo que si uno lo analizara desde el punto de vista así de análisis de competencia económica, por ejemplo, sí, así uno es. encontraría que la cantidad de barreras a la entrada que Sí. tiene participar políticamente es complicadísimo. Bueno, hagamos un repaso de los partidos que se han hecho últimamente. Por eso están asociados con iglesias, por Sí. eso están asociados con sindicatos, por eso están asociados, porque necesitas de antemano Sí. una estructura corporativa para cumplir con los requisitos. Y mucho dinero. Y muchísimo dinero. Y la otra cosa es, a mí me gustaría, yo también, me encantaría que Gibran tuviera razón, pero yo también hay una cosa que me gustaría poner sobre la mesa en el tema de las negociaciones. Es la opacidad con la que las negociaciones se están llevando a cabo. Lo único que tienes es una nota del secretario de Gobernación diciendo, estamos negociando con el PRI. Y con el PAN. Y con el PAN. ¿En Sí. qué términos? ¿Con quiénes? ¿En qué reuniones? ¿Por qué no están en las salas parlamentarias? ¿Por qué? Porque en realidad no es una negociación, es una negociación que tiene mucho más de extorsión que de negociación. Es como las 7 familias del crimen organizado Claro, cuando te invitaban ¿no? a platicar. Exacto, ¿no? No, Para o sea, llegar a un acuerdo, pero el mercado no se abre, es que ese es el problema, ¿no? O sea, yo estoy seguro, Gibran, que efectivamente debe de haber muchos morenistas que están decepcionados, quieren otra alternativa y no se salen de Morena, pues porque es irte al ostracismo político. ¿A dónde te vas? ¿No? Y si hubiera la manera de irse a un nuevo partido que desafiara a Morena, pues sería mucho más fácil, digamos, la opción de salida de un partido, ¿no? Claro, pero eso podemos hacerlo hasta 2025 y con todas esas barreras que dicen. Entonces, es un problema grave. Yo creo que habría 2 grandes maneras de darle solución a eso, y desde luego que la reforma no toca ni se inclina por ninguna de las dos. Sí. Podríamos, en efecto, tender a un espacio político polarizado y bipartidista, pero con reglas claras y protección de las garantías constitucionales de los militantes de ambos partidos, de manera que, y bueno, con elecciones primarias, que las cúpulas no decidan todo y haya participación efectiva, no nominal. En Morena hay participación nada más de dicho, porque los que toman las decisiones siguen siendo los mismos. Los demás son un público cautivo que va a aplaudir y es para lo único, para lo que quieren a ese público. Y la otra sería bajar la barrera de entrada a nuevos partidos políticos, que sería así una reforma mayor, que yo creo que desde el ámbito local tendría que impulsarse también. Por ejemplo, en la Ciudad de México es más difícil que en todas las entidades hacer partidos políticos. Las barreras son más altas. Y bueno, pues esto tapona una de las formas de participación determinantes de nuestra vida democrática. Si quisiéramos democracia, realmente haríamos alguna de esas 2 cosas, pero no estamos haciendo ninguna. Lo que hay... Ni van a pasar mientras los partidos tengan esa capacidad. Exacerbación de lo que han llamado la partidocracia, que son las cúpulas partidistas reproduciéndose y manejando arbitrariamente el poder, que es uno de los principales problemas de nuestra democracia, junto con todo el dinero sucio que corre a lo largo del país. Otra cosa que tampoco se toca, y que al contrario, al elegir a los consejeros electorales o a los magistrados por voto popular, tendería a incrementarse. ¿A poco no? Esos que ponen a su presidente municipal, a sus diputados o a sus senadores, esos, por ejemplo, en Morena, al presidente de la Comisión de Presupuesto le acreditaron financiamiento ilícito de un empresario que luego mataron, de Sergio Carmona, cuestionado legalmente, y está de presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿A poco no van a querer poner a sus consejeros electorales los malandros? Pues claro que sí.
Por cierto, creo que el otro escuchar, no, si no mal recuerdo a Luis Carlos Ugalde, que él calculaba que cada campaña de consejero y de magistrado costaría por lo menos 10 millones de pesos. No, si va bajita la tenaza. No, bueno, bajita, oye, hermano. pero 10 millones para cualquier mexicano. Pero eso te cuesta una alcaldía. Eso cuesta una alcaldía. Es $500,000, ¿no? Eso O sea, cuesta una alcaldía. por Una eso, campaña pues, nacional digo, cuesta bajita la mano 50. Sí. Yo creo que aquí uno de los principales problemas que tenemos, Leo, es que no hay democracia sin partidos. Pero ¿qué clase de democracia podemos tener con estos partidos que tenemos? Que el futuro, digamos, de la autonomía del árbitro ante una reforma que propone que sean las propias porras de los equipos las que elijan a quienes van a arbitrar el juego entre esos equipos, que ante una propuesta así de aberrante, donde lejos de ayudar a darles mayor imparcialidad a esos árbitros, los están haciendo directamente partícipes de la competencia política porque los están poniendo a competir ellos mismos. Sí. Ante semejante aberración, la defensa que tenemos son estos partidos. Sí. O sea, a mí me parece... Los de oposición. Claro, bueno, Todos. y también Morena, o sea, lo que Todos. decía aquí, porque yo creo que hay, desde luego, sí hay oposiciones. Lo que no hay es un momentum opositor. Lo que no hay es capacidad de organizar o de articular el descontento, la decepción en un polo que realmente, digamos, logre tracción electoralmente hablando. Pero oposición hay, descontento hay, decepción hay. Bueno, en todos los países. Sí, el De problema alguna aquí es que o de eso no alguna se manera, está pues, traduciendo Sí. en un fortalecimiento de las oposiciones. O sea, algo aquí en ese, digamos, mecanismo donde uno dice, bueno, pues en la medida en que el gobierno no da resultados o que no gestionan bien su conflicto interno, pues las cosas empiezan a gravitar hacia otro lado. Yo lo que veo no es que no haya oposición o no haya descontento, lo hay. Lo que no hay es esa capacidad de gravitar y de articular todo en un polo realmente competitivo, porque nuestro sistema de partidos está trágicamente diseñado en este momento para que eso no pueda pasar. Sí, pero como dice Castañeda, aquí lo ha dicho varias veces, son los que hay. O sea, con estos tienes que arar, cabrón. Como la señora del mercado, sí, los tomates están podridos y así se los están llevando. Exactamente, muy bien, muy bien. Gracias, Gibran, Paula, Carlos, muchas gracias. Hacemos una breve pausa. Voy a regresar con Viridiana Ríos. Fíjense que se han encontrado irregularidades importantes en la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto se convirtió ya de una empresa que ganaba dinero a una empresa que pierde dinero. Regresamos.